¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva sesión del curso de Plan Lector, ¿de acuerdo? Y la necesidad de crear este video es para reforzar ciertos datos y ciertos conceptos con los cuales ustedes van a poder desarrollar la guía que se va a trabajar en esta oportunidad con esta segunda lectura, ¿de acuerdo? En todas las 7 semanas que nos corresponden durante el primer bimestre, ¿ya? Una vez más tengo que repetir que todos los textos que vamos a desarrollar en este primer bimestre son textos narrativos, por eso son cuentos, ¿de acuerdo? De diferentes autores peruanos, hasta extranjeros también por ahí hay uno, ¿de acuerdo? En estas 7 semanas que nos corresponde. En esta semana número 2, lo que ustedes están viendo en pantalla es la guía que vamos a trabajar, que lleva por título El Príncipe y cuya autoría está a cargo del señor Osvaldo Reynoso, como pueden ver aquí el nombre. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dos primeros datos con los cuales nosotros podemos trabajar ya nuestra guía, ¿de acuerdo? Y aquí en este momento yo se las estoy poniendo en pantalla para que vayan avanzando. Nombre del cuento El Príncipe, nombre del autor Osvaldo Reynoso, año de publicación 1961. Este cuento, a diferencia del anterior, que era una tradición peruana del señor Ricardo Palma, sí tiene fecha exacta, así que se la pone. ¿De acuerdo? 1961. ¿Ya? Muy bien. Ustedes se han dado cuenta que el texto, este segundo texto que nos toca desarrollar esta semana, es un poquito extenso. Ustedes ya han debido de darle lectura previa a este cuento y han notado que son 8 páginas que no te va a tomar más de 1 hora de lectura. ¿Ya? De repente 30 a 40 minutos máximo para poder darle lectura a este cuento. ¿De acuerdo? Recomendación muy importante para todos los grados que desarrollan el curso de Plan Lector. Todos los cuentos que ustedes tienen en la plataforma del colegio tienen que ser leídos previamente, porque recuerden que el tiempo que nosotros tenemos en aula es cortísimo y darle lectura al texto nos va a llevar un tiempo prudencial que de repente puede ser que cope todo el tiempo del desarrollo de la clase y no podamos tener tiempo para poder desarrollar la guía o la ficha de lectura que tenemos que presentarlo como tarea. ¿Ya? Espero que en esta oportunidad ustedes hayan tenido la creatividad, la anticipación, la proactividad de haber leído el cuento previamente para poder yo desarrollar esta ficha, ¿ya? Pero de no ser así, igual lo vas a tener que leer para poder entender las respuestas que tú vas a escribir en la guía, porque no se trata de copiar las respuestas que la profesora está poniendo en la guía a través de este video. Claro que no. Si la profesora está haciendo este video es sencillamente para enseñarte cómo tienes que ubicar las respuestas de la lectura para ponerlas en la ficha de lectura. ¿De acuerdo? Así es que una vez más vamos a explicar cómo se llena esta ficha previa lectura al cuento que toca en esta semana, que es El Príncipe. Las respuestas, en la mayoría de los casos, son de contenido personal, a criterio personal e individual de cada uno de ustedes. Por lo tanto, para mí sería una sorpresa encontrar respuestas que sean iguales porque me crearía a mí la idea de que se están copiando. Espero yo que no pase el caso porque en la primera guía no ha sido así. Espero que en esta tampoco, ¿de acuerdo? Y que cada uno de ustedes, de manera individual y personal, lo trabaje a criterio propio, ¿ya? Cuando te preguntan qué relación guarda el título de la obra con el contenido de la misma, la relación es directa, ya que el título del cuento es el mismo nombre del personaje principal. ¿De acuerdo? En esta primera parte, la respuesta la van a copiar todos, porque esa es la respuesta más propia
¿de acuerdo? Para poder escribir en esta ficha. Lo segundo es mencionar a los personajes o al personaje que interviene en la obra según su orden de aparición. Yo les he explicado la clase anterior que siempre vamos a empezar poniendo el nombre del personaje principal. En este caso, el personaje principal, ¿quién es? El príncipe. Pero el príncipe es un sobrenombre de la persona de Roberto Montenegro del Carpio. Entonces ponemos aquí abajo príncipe y su nombre verdadero, ¿verdad? Y lo identificamos como el personaje principal de esta obra. Luego vamos a colocar los nombres de los personajes que aparecen según el orden de aparición dentro del cuento. En este caso son Manos Voladoras, que es el sobrenombre del peluquero del barrio, Don Lucho, que es el dueño del billar La Estrella, así se llama el billar, ¿no? La Estrella. Luego está Corsario, que es un cliente de Manos Voladoras y vecinos del barrio. Obviamente, ustedes me preguntarán por qué llevan esos nombres, pero yo en este momento no tendría por qué responderles porque ustedes ya han leído la obra y saben por qué cada uno de ellos tienen esos nombres. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces continúo con la explicación. En la obra hay referencias a elementos que cumplen roles connotativos o simbólicos, es decir, símbolos que significan otra cosa. Muy bien. Entre los símbolos siempre vamos a encontrar objetos y palabras que en determinadas épocas, ¿de acuerdo?, han recibido un nombre específico y que el día de hoy, de repente, por una cuestión de mutabilidad, han cambiado. Pero nos están refiriendo básicamente a la obra, entonces nos tenemos que abocar directamente a las palabras, a los signos, a los sujetos que se describen en la obra. En esta oportunidad vamos a tomar como ejemplo, como tipo de elemento, el término rock, que es una abreviación de la palabra rock and rollero, ¿de acuerdo? Luego vamos a tomar el elemento del cigarrillo, que en el relato del cuento siempre se menciona como inca, y se fumó un inca, y compró un inca, pero nunca especifican directamente compró un cigarrillo, se fumó un cigarrillo de la marca Inca, etcétera, etcétera. Entonces, describimos el elemento marca de un cigarrillo nacional sin filtro. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego hay otras palabras también en un sentido figurado, como es la palabra jave, que significa casa, término para referirse a su hogar, ¿no? Ahora nosotros no decimos jave, decimos jato, dicen, ¿no? En algunos, para referirse a su casa. Vamos a mi jato, ¿no? Vamos a jugar a mi jato, dicen. Bueno, en esa época, en ese momento, ¿no? Se decía jave. Muy bien. Continuamos entonces. Como parte de la lectura comprensiva, acá nosotros vamos a distinguir la estructura de los textos narrativos. En la mayoría de los casos ya nosotros hemos identificado que un texto narrativo está constituido por tres partes muy bien definidas, que son el inicio, el desarrollo y el desenlace. El inicio siempre va a ser la descripción de los hechos, ¿de acuerdo? El desarrollo es el problema o el conflicto y el desenlace siempre va a ser el final. Ahora bien, con respecto al inicio de la historia, yo he tomado como ejemplo el inicio efectivamente de la lectura, que es esta primera parte. ¿Ya? Que es esta primera parte que lo voy a iluminar con amarillo. Ahora, si ustedes desean, pueden copiar un poquito más o un poquito menos. Eso depende ya de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Eso ya es al gusto de ustedes. Disculpen, se me fue la pantalla. Muy bien. Entonces, continuamos. En la parte que dice desarrollo, problema o conflicto, para la suerte de ustedes, en la descripción del texto, ¿de acuerdo? Hay una parte perfectamente separada, que es todo el problema, que es esta parte de aquí. Ahora, ustedes, previa lectura, van a identificar si escriben todo o solamente una parte. Yo lo que he hecho es simplemente escribir o transcribir solamente una parte de ese problema o de ese conflicto, ¿de acuerdo? Y es el que está acá, el que ustedes pueden ver. Y después, la parte del final, algunos jovencitos creen que
el final siempre es la última parte del texto, que es esto. Pero muchas veces el final puede estar no en la última parte, en el último párrafo del texto, sino de repente líneas más arriba. Entonces eso es cuestión de que ustedes lo lean e identifiquen esa parte. Yo, por ejemplo, he podido identificar que esta parte es una de las últimas y le he tomado como criterio personal en ponerla aquí. Ahora, ustedes pueden realizar lo mismo o no, quitando menos palabras o aumentando más palabras de lo que hay en ese texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces continuamos. En la parte que dice identifica un elemento descriptivo, narrativo, dialogal en la obra y haz una cita textual, eso ya lo hemos explicado. Lo copiamos tal cual está en el texto, en el cuento. En la parte de la descripción, justamente yo he vuelto a copiar la primera parte, que es esta, ¿no? Nos vamos rápidamente aquí a la parte de arriba. He vuelto a copiar esta primera parte. Aquí lo voy a poner con otro color para que ustedes se den cuenta. Yo lo he puesto aquí, acá. En la parte de la narración, y otra cosita muy importante que ustedes tienen la facilidad de poder identificar, con la cual no va a haber problema. Si se dan cuenta, todo el texto es un texto dialogal entre diálogos y narraciones, donde cualquier parte que ustedes extraigan, de acuerdo del texto, va a tener lo que les están pidiendo en la parte de narración y en la parte de diálogo. Ya saben que un diálogo siempre es una conversación entre dos o más personas. Por lo tanto, siempre va a ir acompañada de estas rayitas que ustedes ven al inicio de cada frase, que son guiones. ¿De acuerdo? En la parte de la narración también, porque hay acotaciones que siempre van a ir entre paréntesis, como las que están viendo ustedes. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden elegir cualquier texto del cuento para poder copiarlo tal cual, porque te están pidiendo cita textual, tal y como aparece en el texto, para que pongan en la parte narrativa, en la parte dialogal. ¿Ya? Y por último, está las preguntas, el que ustedes planteen preguntas de manera literal, guiándose de las recomendaciones que les ponen aquí. Preguntas literales, preguntas inferenciales y preguntas críticas. ¿De acuerdo? Acá ustedes tienen ejemplos. Ejemplos. No he dicho que sean las respuestas, sino ejemplos. ¿De acuerdo? En una pregunta literal, ¿cómo se llamaba el padre del príncipe, por ejemplo? ¿De acuerdo? 2 preguntas inferenciales o deductivas. ¿Qué hubiera pasado si el príncipe hubiera terminado sus estudios? ¿Qué hubiera hecho su papá del príncipe si se hubiera vuelto a casar? En este caso, 2 preguntas valorativas. Si la policía hubiera perdonado los delitos del príncipe, él se hubiera reformado, ¿no? O también, ¿cómo se hubiera comportado el príncipe si su madre no hubiera fallecido? ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen esos ejemplos para que ustedes lo puedan realizar de una manera correcta y concreta. ¿Ya? Y después de terminar la ficha, ¿de acuerdo? Subirla a la plataforma sin mayor demora. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, la finalidad de hacer este video ha sido para eso, para darle las indicaciones de cada uno de los puntos del llenado de esta guía. Espero que haya sido de su comprensión, de su fácil comprensión y de su fácil atención. Y pueden ver este video todas las veces que ustedes crean necesario. ¿Ya? Muy bien, gracias. Nos vemos hasta la próxima semana.